Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a esta transmisión de la Universidad Libre de Pereira. El día de hoy tenemos el tema Enfermería te cuida del COVID-19 y cómo dar noticias en tiempos de pandemia. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Paulo González Sepúlveda. Él es psicólogo con estudios en comunicación social, especialista en aprendizaje autónomo. Tiene una maestría en desarrollo humano y es candidato a doctor en psicología. Además, es representante del campo de psicología de la salud del Colegio Colombiano de Psicólogos. Les recordamos que al final de esta transmisión y de la presentación de Paulo González vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Los invitamos a que dejen sus inquietudes en el panel de las preguntas y le damos una bienvenida entonces al doctor Paulo. Bienvenido y muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para ti, Diana, y para todos los que nos acompañan hoy. No sé si de pronto sí se ve la... Quisiera confirmar si hay video en este momento. Les agradezco por esta invitación, especialmente a la Universidad Libre, que ha sido como un esfuerzo por dos instituciones que agremian profesionales de la salud, en este caso la ANEC y también el Colegio Colombiano de Psicólogos. Estas dos, digamos, estos dos gremios están muy interesados en dar su aporte frente a cómo nosotros estamos o debemos afrontar de la mejor manera posible este tema del COVID. Importante que cada uno de lo que vamos a presentar sea considerado simplemente como una recomendación que pueda ser sometido a discusión. Si tienen alguna pregunta lo pueden hacer en cualquier momento, no va a haber ningún problema. Al final, Diana amablemente nos va a permitir recopilar esas noticias, esas preguntas, esos comentarios y vamos a hacer tal vez brevemente un conversatorio un poco más animado. La primera parte, entonces, voy a presentar, digamos, todo lo que tiene que ver con los elementos contextuales. Después, bueno, ya voy a presentar entonces, a mostrarle la presentación. Quisiera que me confirmaran. Vamos a presentar. Bueno, quisiera que ahí debe estar viéndose ya la pantalla, la presentación. Aún no sé, ahora sí, ya te confirmo que sí. Gracias. Gracias. Les decía que vamos a hacer una presentación inicial de todo el contexto y al final nos vamos a centrar en el tema de los protocolos para dar noticias o malas noticias, ¿cierto? Bueno, hay una frase que inspiró todo este tema. Cuando la doctora Claudia Barón, directora del programa de enfermería, y otros profesores nos reunimos para hablar de, bueno, cuál va a ser nuestro aporte para el afrontamiento de esta situación, pensamos, bueno, ¿qué vamos a hacer con tanta información que nos está llegando y cómo lo vamos a hacer? Pues hay mucha información, alguna que es relevante, otra no tanto, pero pensamos en el tema de dar noticias. Bueno, ¿qué va a pasar si esta situación se agrava, si las personas empiezan a fallecer? ¿Cómo le vamos a dar el diagnóstico a una persona? Mire, en este caso tú eres positivo para COVID y cómo va a reaccionar esa persona, pero también cómo se le va a dar esa noticia. Entonces se pensó en esta frase. Bueno, ¿por qué hacerlo? Pues porque es ético, humano y solidario acompañar a las personas cuando le damos una mala noticia. El sistema de salud en Colombia es un sistema que ha tenido muchas discusiones y muchos puntos fuertes. Ha sido evaluado por varios, digamos, rankings, en el cual puede decirse que Colombia tiene un sistema de salud muy bien, muy fuerte en comparación con otros países, pero que tiene algunas deficiencias o muchas deficiencias. Pero una de las cosas que se ha, digamos, invisibilizado es el tema que tiene que ver con las malas noticias. Incluso cómo es que nosotros vamos a acompañar a una persona. Tal vez en este sistema en el que se mira todo el tema de la productividad, pues se ha pasado por alto cómo da el acompañamiento a una persona cuando tiene que recibir una información difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantearnos
4 objetivos. El primero es reunir toda la información disponible del enfermo y de su enfermedad para poder darle la mala noticia. Suministrar información inteligible en consonancia con las necesidades y deseos del paciente, es decir, vamos a decirle cosas claras. Aportar habilidades de conocimiento, de comunicación, que permitan reducir el impacto emocional que la mala noticia tiene sobre el receptor, y consensuar un plan de tratamiento que permita un alto grado de cooperación del paciente. Eso es lo que se hace. Pero entonces vamos a partir desde lo más básico. Hay un cambio enorme en lo que ha sido, como son los protocolos de atención en cuidados intensivos. Hay un cambio de cómo se va a manejar las enfermedades y la enfermedad. Y una de las cosas que ha puesto en evidencia la pandemia tiene que ver con algo que usualmente estamos escuchando, que tiene un nombre que pretende obviamente protegernos, que se llama distanciamiento social. Y efectivamente, cuando una persona está en UCI, está en distanciamiento social. Y cuando nosotros en nuestra vida cotidiana estamos viviendo, pues lo que menos tenemos es distanciamiento social. De hecho, los latinos somos muy cercanos, somos muy afables, queremos saludarnos, queremos abrazarnos, nos damos besos y bueno, tenemos todas esas características. Pero cuando una persona pasa a una unidad de cuidados intensivos, la situación es difícil. Pensemos solamente la comparación de estas imágenes de cuando una persona estaba en UCI, que iba al médico, la enfermera, y pues mal o bien estaba con el paciente, revisaban su historia, miraban la evolución del paciente, pero pues prácticamente había cierto tipo de acercamiento y de contacto, no había tanta distancia. Y con estos nuevos protocolos, por el cuidado que debe tener el personal de salud, pues hay toda una cantidad de distancia mucho más amplia, que tiene que ver con la pérdida total y absoluta del contacto. No es lo mismo cuando yo atiendo a un paciente que está inconsciente a cuando yo tengo un paciente enfermo que requiere todo un tipo de apoyo, pero también que no va a tener ningún tipo de contacto. O sea, allí estamos hablando de otras dimensiones. Y esto tiene que ver con una afectación natural del ser humano. El ser humano evolucionó como un ser gregario. Los seres humanos, como muchos otros animales que existen en la naturaleza, necesitamos del otro. Nos agrupamos de diferentes maneras. Nosotros podemos decir que a lo largo del proceso de evolución, nosotros evolucionamos, nuestro cerebro evolucionó y evolucionó nuestra sociedad y nuestra cultura por organizaciones que van desde colonias, multitudes, manadas, grupos, masas, escuelas, reuniones y todo tipo de especies sociales. O sea, ello llevó a que muchos años atrás la investigación en el área de la salud se centrara en el paciente y puntualmente en los síntomas que se presentaba por un paciente. Muy recientemente es que se empezó a trabajar con los efectos sociales, culturales, el efecto de los vínculos, del apoyo social en el desarrollo de la enfermedad. Se ha hecho evidente, digamos, que el sistema nervioso no puede considerarse como una entidad aislada, sin tener influencia del entorno social. Es a través de los estudios recientes de los últimos 25, tal vez 20 años en genómica social, donde se ha evaluado los factores sociales y el impacto que pueden tener o la relevancia que puede tener en la función biológica básica y digamos cómo estos elementos son tan complejos que requieren el estudio transdisciplinar y en diferentes niveles. Entonces, decirle a una persona o pensar hoy en día que el tratamiento de una persona solo basta con seguir un protocolo o digamos una estrategia de acompañamiento, ¿cierto? Un tratamiento, pues no es suficiente. Estamos dejando por fuera una cantidad de elementos que son necesarios. Cuando hay una persona que tiene una situación de crisis, una situación que requiere atención en primeros auxilios, hay un impulso natural de los seres humanos para querer ayudar. Esto lo sabe muy bien en los reality shows y en las novelas. Fíjense que cuando
cuando una persona en una novela o en un reality necesitan mostrarla, usualmente muestran toda esa parte de dolor, de tristeza, de desgracia que está allí. Y ese dolor es lo que hace que uno se enganche con la historia, que uno quiera como compartir la historia. El ser humano es natural que las personas quieran ayudar. Cuando nosotros vemos a alguien sufriendo, es natural que tengamos un impulso por querer darle algún tipo de auxilio, por darle algún tipo de atención, por tratar de sacarlo de su dolor. Y eso se ha demostrado a través de los desastres naturales. Cuando hay un desastre natural, el ser humano entiende que eso genera una dificultad, que hay una condición de invalidez momentánea, y las personas que no han perdido esa potencialidad de ayuda, pues usualmente se reúnen, así no se conozcan, no necesitan presentarse, crean, por ejemplo, esas cadenas de apoyo y estamos ayudando. Esto para la población en general. Para el personal de salud hace parte de su día a día. Por eso se entrenan, por eso están preparados. Todo el tiempo el personal de salud está entrenándose para ver cómo ayuda a una persona en una condición de crisis o en una enfermedad, en un accidente, en un desastre natural. Pero fíjense que poco se habla en muchos de estos entrenamientos de cómo voy a dar acompañamiento a estas personas desde el punto de vista psicológico, de cómo yo voy a hacer una contención emocional, cómo le voy a dar apoyo o consuelo a estas personas. Si bien es muy importante que se busque la restauración de las funciones básicas, biológicas básicas, de manera inmediata para la sobrevivencia del sujeto, cuando una persona atraviesa por situaciones tan dolorosas y tan demandantes desde el punto de vista emocional, esto queda, digámoslo, marcado en la memoria del individuo. Incluso las personas recuerdan detalles que son muy difícilmente tenidos en cuenta o guardados en otras situaciones. Cuando esto ocurre, tendríamos que pensar, bueno, ¿eso es usual? ¿Eso nos pasa? Y sí, lamentablemente Colombia y Latinoamérica tiene una historia larga de desastres naturales, de condiciones de violencia, de una guerra. Es decir, hay una gran cantidad de situaciones que nosotros los colombianos tenemos que ir atravesando. Y llama mucho la atención cómo las personas y cómo nosotros, cuando hay una tragedia, un desastre natural, hay una inmensa cantidad de personas que se activan y quieren ayudar y quieren apoyar. Ya es claro, por ejemplo, las campañas de Teletón, las campañas de la Marcha por Colombia, la Marcha de la Solidaridad, o simplemente cuando dicen vamos a apoyar a las personas de una de las muchas tragedias. Es decir, está en nosotros apoyar a la gente. Y eso, digamos, es importante porque cuando yo estoy en una condición de vulnerabilidad, necesito sentir que los padres, las personas que están a mi alrededor o la gente con la cual yo confío o con la cual yo comparto, me den algún tipo de apoyo. Y siempre en los relatos de los sujetos aparece, mire, a mí me pasó esto y ni siquiera me hicieron una llamada, ni siquiera un mensaje. Y eso que tal vez parece algo muy trivial, pues para las personas que están atravesando una situación de emergencia es muy importante. Miren estas imágenes y vemos la parte superior izquierda, Hidroituango, después deslizamiento de Manizales, todo lo que fue el Mocoa y digamos todo lo que se llevó el río en Mocoa, y un cuadro que pintó el maestro Botero, que es un cuadro alusivo a la tragedia de Guayabal y Armero. Yo no creo que haya una generación en Colombia que no haya tenido en su historia una tragedia de estas. La pregunta es, ¿nosotros estamos propensos a ayudar a las demás personas? ¿Qué tanto nosotros quisiéramos ayudar a las demás personas? Entonces, lo que ustedes están viendo en la pantalla es los resultados o parte de los resultados de un estudio que realizamos con un profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, hace parte de la tesis doctoral del profe, y validamos la prueba que se llama la prueba MIX, que es una prueba que evalúa los factores de personalidad.
Esto ocurrió, la muestra o los resultados que les voy a mostrar a continuación son del eje cafetero. Y entonces mirábamos los factores de personalidad como modificación, adecuación, individualidad, protección y aspectos cognitivos como extraversión o introversión. Ustedes pueden ver en la parte derecha de la pantalla que aparecen las descripciones de cada una de ellas. Pues bien, eso ocurrió una noche, estábamos analizando los resultados cuando de un momento a otro me llamó la atención la puntuación que se obtuvo en el factor protección, es decir, movido hacia los demás, motivados a satisfacer primero a los demás. Y cuando vi la puntuación del eje cafetero que está en amarillo, quiero que me acompañen aquí, miren la puntuación promedio, que fue de 29.48. Yo no daba crédito a esa puntuación, porque resulta que la puntuación promedio en Colombia era de 51. Inmediatamente llamé a Pablo Borrero, que es el profesor. Ustedes pueden investigar los estudios de Pablo Borrero. Uno de ellos es sobre el STAI, la validación del STAI para niños, que es una prueba de ansiedad, y bueno, tiene otros estudios. Entonces yo lo llamé y le dije, Pablo, hay un error en la puntuación de la prueba del eje cafetero. Mire que aparecen 29 puntos por debajo. Dijo, pues miremos a ver cómo salió individualismo. Yo le dije, pues individualismo está alto en comparación con la puntuación nacional. Y nos pusimos a repasar, creo que nos dieron las 2, 3 de la mañana y decíamos, no, no puede ser. Y la conclusión a la cual llegamos fue que efectivamente la gente puede ser muy amable, muy querida, muy, digamos, prosocial, pero resulta que cuando quiere ayudar o necesitamos que ayude a los demás, las puntuaciones en el eje cafetero para esta prueba nos dieron muy bajas. Yo quedé algo como indispuesto con ello, entonces fui y le pregunté a un antropólogo. Le dije, venga, doctor Roberto Guerrero, seguramente usted lo conoce, es un antropólogo, profesor muy famoso de aquí del eje cafetero, y le dije, profe Roberto, me dio esta prueba. Yo, desde el punto de vista psicológico, simplemente me dice que la gente en el eje cafetero tiene como un factor de su personalidad muy bajo la protección hacia los demás. Y entonces él me dijo, sí, Pablo, eso puede ser así. Los estudios muestran que, por ejemplo, en las situaciones de tragedia del eje cafetero, la gente ha ayudado, pero posteriormente lo que hacen es olvidar a los otros. Simplemente rompen fácilmente los vínculos con los demás. Esto me llamó la atención y me indica por qué tal vez a muchas personas que son tan amables y que son tan queridas y que son tan serviciales y que se ríen todo el tiempo con todo el mundo y saludan, pues realmente cuando tienen que ayudar a los demás, pues no lo son. O sea, no movilizan recursos para ayudar a los demás. Esto me generó mucha inquietud y empecé a investigar en otras áreas. Entonces hicimos un estudio sobre la percepción de la calidad de la atención y el apoyo social en usuarios de un servicio de salud. Entonces, cuando fuimos a averiguar qué estaba pasando, miren la prueba lo que nos daba. En una de las subescalas decía calidad percibida de la atención por parte de enfermería. Y encontramos que la puntuación promedio, ¿sí?, era una puntuación que tenía una tendencia positiva cuando los sujetos percibían la calidad de la atención. Es decir, cuando ellos perciben calidad de atención, también están percibiendo otros factores como apoyo emocional. Y esto me llamó mucho la atención porque resulta que no había ninguna relación, por ejemplo, con el distrés emocional. Eran variables independientes para este estudio. Y yo asumía que las personas que tenían distrés emocional también tenían, digamos, algún tipo de percepción de apoyo social. Pero lo que sí encontramos fue que el apoyo emocional por parte percibido por parte de los pacientes estaba relacionado con la calidad de la percepción de la atención de enfermería. En otras palabras, cuando los sujetos van a un servicio de salud y consideran que hay buena atención por parte del cuerpo de enfermería, es porque ellos sienten que les están dando también apoyo emocional, ayuda instrumental o
por ejemplo, interacción social positiva, porque todos estos factores, como los pueden ver aquí la media y el intervalo de confianza tiende a ser más bien positivo, es decir, estos valores se acercan más al límite superior que al límite inferior. Esto me llamó mucho más la atención y entonces seguimos haciendo investigaciones. Fue cuando en el Colegio Colombiano de Psicólogos empezaron a hacer una campaña hace 2 años muy fuerte para dar primeros auxilios psicológicos, principios básicos de los primeros auxilios. Y entonces decían, bueno, ¿por qué hay que dar primeros auxilios psicológicos? Si además las personas deben saber es primeros auxilios. Y entonces nos dimos cuenta de que muchas personas no le daban valor a los primeros auxilios psicológicos. Incluso personal de la salud no tenía ningún entrenamiento. Empezamos a hacer un estudio con estudiantes del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y con estudiantes de psicología de la Universidad de San Buenaventura para ese entonces, y le preguntábamos a la gente, bueno, ¿cómo ustedes han recibido algún tipo de entrenamiento para los primeros auxilios psicológicos? Y la gente decía, no, yo nunca en mi vida. ¿Cómo así? Y es que hay que hacer primeros auxilios psicológicos. ¿Y eso para qué? ¿Cuál es el objetivo? Y nos llamó la atención que esto que parece evidente en este momento, pues no lo es. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces hoy? Hoy vamos a plantear un poco de primeros auxilios psicológicos y vamos a terminar con el protocolo. Hasta allí estoy atento a los comentarios. Quisiera saber, ¿vamos bien? Continúo. Hay un aspecto importante y es esto que está planteando desde Roger, y es la manera en que una persona se enfrenta a un percance en su vida es determinante para su futuro y para un desenlace lo menos traumático posible, e incluso para la curación de heridas y traumas físicos. Quiero que nos detengamos un momento en esta parte que le va a dar fuerza a esta afirmación a lo que estamos hablando, y es, cuando yo vivo un evento doloroso, sea cual sea, nos vamos a dar cuenta de que ese evento queda en lo más profundo de nosotros, ¿sí? Hay toda una explicación, obviamente, de la neuropsicología que explica cómo se activa, principalmente desde la amígdala, todos los sectores más profundos del cerebro para guardar en la memoria. Los que hemos tenido que afrontar la muerte de un ser querido, podemos recordar detalles de ese día. Es decir, cuando muere un ser querido no puede recordar si estaba lloviendo, si no estaba lloviendo, qué comió, cómo estaba vestido, a qué horas me di cuenta de la pérdida del ser querido o del accidente. Puedo recordar quién me dio la información, quién me dio apoyo, quién fue en ese momento apático, quién me llamó, quién no me llamó. Todo ese tipo de cosas las voy a recordar, porque eso hace parte del proceso de sobrevivencia. Es decir, yo guardo los eventos traumáticos simplemente para poder aprender y ante otra situación de demanda tan fuerte pueda tener recursos y saber cómo salir de ellos. Básicamente es para aprender a afrontar crisis. Pero resulta que muchas personas cuando afrontan esa situación no tienen, digamos, de manera adecuada el apoyo o los recursos. Hay crisis que nosotros no las vamos a sentir, ¿sí? Hay momentos que nosotros se van dando de un momento a otro. Pero entonces definamos qué es crisis, y la crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares, ¿ok? Y esta es la definición clásica de la atención en crisis y de qué es una crisis psicológica. Y podríamos decir que hay unas crisis que son las crisis de la vida, es decir, lo que está relacionado con, digamos, con todo lo que tiene que ver con los momentos de vida, ¿cierto? El curso de vida, era la palabra que estaba buscando, el curso de vida. Y todo el tiempo estamos viviendo en crisis. Entonces, cuando decimos o recordamos la definición de Schleicher,
que dice, la crisis es un estado temporal de trastorno desorganizado, pues efectivamente todo el tiempo nosotros estamos superando crisis. Y una época que nosotros podemos recordar fácilmente de la crisis es cuando estamos en la adolescencia. Tenemos un estado temporal de trastorno desorganizado caracterizado por la incapacidad para manejar algunas situaciones. ¿Ok? Usualmente cuando uno es adolescente tiene un papá que también está en crisis y hay dos personas que están en crisis y genera mayor crisis en la casa. ¿Ok? Hay crisis de la edad adulta, hay crisis de la infancia, hay crisis de la edad intermedia y hay crisis del nacimiento. Pero eso se va dando paulatinamente, cada uno tiene unos momentos de mayor demanda, de aprendizaje y lo vamos manejando sin ningún problema, o bueno, mayoritariamente sin problema, algunos sí se quedan pues en algunas crisis, uno puede ver gente que llega a los 50 con todavía problemas por resolver desde la adolescencia. Pero hay otras crisis que son las crisis circunstanciales, entiéndanse en accidentes, ¿cierto? Entiéndanse en desastres naturales, crímenes violentos o en este caso la aparición de una enfermedad o de una pandemia o de un diagnóstico. Esas circunstancias tienen otras demandas y esas demandas son importantes, saberlas sobreponerse o aprender a manejarlas, porque si no, yo voy a tener dificultades para continuar con mi vida. Me explico. Una persona que haya visto un homicidio, muy posiblemente se va a sobreponer. Duele el asunto, molesta, pero si la persona no se sobrepone a ello, con mucha facilidad va a desarrollar algo que se llama estrés postraumático. Y ese estrés postraumático va a impedir que la persona siga viviendo una vida placentera, amena, grata, porque todo el tiempo está teniendo una serie de imágenes que llegan a su cabeza y que le obligan a guardarse, a protegerse, porque esas imágenes le vuelven a activar todo su sistema ergotrópico, simpático, para poder atender esa situación de demanda y de peligro que simplemente se activa por un recuerdo. ¿Estamos? Son muchas las situaciones que se dan de este tipo. Digamos, antes de la pandemia nosotros estábamos preocupados en muchas, sobre todo las personas que, digamos, gozan de cierta salud, la máxima preocupación, y después de manejar algunas cosas con el conflicto armado, pues la mayor preocupación de nosotros era un accidente y entonces esto nos alteraba. Nosotros hicimos un estudio sobre el comportamiento accidental en el eje cafetero, principalmente, estos son datos del departamento de Caldas, y encontramos que en este rango de años, entre el 2011 y el 2015, en las carreteras se presentaron 230 personas que habían fallecido y en total se habían presentado 4.130 accidentes. Entonces empezamos a averiguar si de esa cantidad de personas que habían fallecido o de los 4.196 personas que habían aparecido o surgieron como lesionados, ¿cuántos habían recibido algún tipo de apoyo psicológico o de algún tipo de primeros auxilios psicológicos? Entonces, ¿cuántos creen que aparecieron? Ahí estoy en el chat atento a ver quién me dice. ¿Quién se atreve a dar un número? Digamos, de 4.130 accidentes, ¿cuántos recibieron algún tipo de atención? De acompañamiento psicológico. ¿Qué me dicen? Algunos me han dicho, no, 100, profe. No, otros me han dicho 5. No, pues el 3%. No, debe ser el 5%. ¿Y qué tal si les digo que de todas estas personas solamente encontramos 2 que habían recibido algún tipo de apoyo? Porque sus síntomas ya se habían exacerbado. Entonces, esto nos empieza a llamar la atención y nos dice, bueno, ¿por qué nosotros no atendemos una situación de crisis? Por ejemplo, un diagnóstico, por ejemplo, la muerte de un ser querido. ¿Qué pasa allí? Hay un mito
Y el mito está dado desde que las personas dicen, no, es que yo tengo que estar ahí presente cuando se da la situación, cuando se recibe la noticia, cuando se llega el primer momento de impacto para poder darle apoyo. Ya después no vale la pena, pues es que pasadas 10 horas, 12 horas, no, la persona ya está calmada. ¿Qué tal si yo les digo que el impacto realmente de un hecho de esto doloroso, la muerte de un ser querido, un diagnóstico de una enfermedad catastrófica, un diagnóstico por COVID puede durar 48 horas? Es decir, desde el momento en que recibo la información, desde el momento en que me entero hasta las 48 horas posteriores, hay un periodo de impacto que lo vamos a llamar el periodo de emergencia. En cualquiera de las horas, de esas primeras 48 horas, la persona puede recibir algún tipo de primeros auxilios psicológicos. A ver si le entiendo, profesor Paulo. Me está diciendo que a una persona le dieron la noticia de que se le murió un familiar. Y 12 horas después yo puedo darle atención en primeros auxilios psicológicos, o 24 horas después, sí, no hay ningún problema. Lo ideal sería hacerlo pronto, pero en el primer momento va a ser un poco más difícil. En estas 48 horas hay un margen de tiempo para que yo pueda atender o darle unos primeros auxilios psicológicos a una persona. Posteriormente viene una etapa que se llama post-desastre, una etapa, digamos, en la cual la persona entra como en una desilusión. Lo hemos llamado de luna de miel como, porque se refiere como un letargo de la persona. No sabe, hay tanta carga emocional y tanto desgaste físico que la persona entra como en una situación de automatización. Hace cosas, pero todo el tiempo su mente está cargada de las imágenes del evento, de la persona que falleció, de cuando no tenía el diagnóstico, etcétera, etcétera. Ese periodo va a durar entre 2 días y 3 meses. Entre más rápida sea la acción de acompañamiento, va a ser menor el tiempo de respuesta. Es decir, la persona va a empezar a iniciar ese proceso que se espera natural hacia los 3 meses de reajuste. Es decir, hay una desilusión, pero que empieza a recuperarse. Si pasados los 3 meses la persona no se recupera, entonces vamos a tener problemas. Es decir, la persona está desarrollando síntomas de estrés postraumático. Entonces, ¿qué caracteriza a estas situaciones de crisis circunstanciales y a las crisis en general? Pero las crisis circunstanciales tienen aparición repentina, imprevisión, son de urgencia, es decir, hay muchas crisis circunstanciales que amenazan realmente el bienestar físico y psicológico de una persona. Hay un impacto potencial sobre la comunidad entera o sobre los grupos y hay un peligro de oportunidad. Es decir, ahí pueden también las personas considerar cómo salir adelante. Vamos a ir a la parte un poco más, digamos, práctica o a la parte que tiene que ver cómo se maneja esta situación. Miremos que entonces el suceso casi en paralelo genera 2 situaciones en el individuo, que es desorden y negación. Estas 2 situaciones se están presentando permanentemente. La fase que se da durante una crisis y conduce hasta la resolución de ese problema tiene estos 5 pasos que vamos a desarrollar. Entonces, primero hay desorden, negación, o también negación y desorden al tiempo. Después aparece la intrusión, la traslaboración y finalmente la terminación. Ya explico con detalle cada uno de ellos. Miremos entonces cómo así que la fase de desorden. Es esta fase en la que las personas reaccionan con llanto, desmayos, exaltaciones, angustia, gritos, ausencias, queda totalmente, digamos, congelado porque está huyendo, su mente está huyendo, pues su cuerpo quedó ahí, pero está huyendo. Y en este momento, esto puede conducir a 2 respuestas. Usualmente la negación o la intrusión, pero usualmente es la negación. ¿Qué quiere decir eso? La persona no da crédito a lo que le está pasando, ¿sí? No, es que, ¿cómo así que falleció? No, ¿cómo así que yo tengo COVID si yo me he cuidado? No, eso no es verdad, eso no puede ser así.
No, es que es mentira, usted me está mintiendo, ¿por qué me miente? Eso no puede ser así. Frases como esas pueden aparecer. O puede incluso hacer una negación pasiva y decir la persona, ah, bueno, listo, chao. Oigan, este dice que yo tengo COVID, tan bobos, ya tuviera fiebre, ya estaría con dolores, ya hubiera perdido el olfato y la persona puede sentirlo. Puede negarlo de esa manera, de una manera muy evasiva, pero lo puede hacer. Y esa negación conduce o es necesaria en el ser humano porque produce un amortiguamiento del impacto de los sucesos. Entonces, en lo que yo no puedo caer es empezar a decirle, sí, sí se murió. No, usted sí tiene COVID, mire, tiene COVID, mire, pero ponga cuidado que sí tiene. No, o sea, esa fase es necesaria para el individuo porque le permite tener un periodo de adaptación, por lo menos su mente genera un amortiguamiento para el impacto. Entonces, la persona está tratando de elaborar esa situación, de ajustar sus ideales, sus esquemas, sus emociones. Por eso incluso no podemos en esta parte darle un nombre a la emoción. Yo puedo sentir al mismo tiempo rabia, como sentir negación, como sentir ira, como sentir tristeza, todo como al mismo tiempo es un cóctel emocional que no lo puedo resolver tan fácilmente. Entonces, esa negación me permite tener un impacto. Por ello, tal vez las personas dicen, no le digan lo que pasó. No, es mejor que no se entere todavía. Y entonces, esa estrategia lo que está haciendo es retrasando la aparición del proceso de negación que debe vivir cada individuo. Una vez esas dos situaciones se dan, aparece algo que se llama intrusión, que es esa fase donde abundan una gran cantidad de ideas. Es decir, les llegan a la mente, a la cabeza de las personas recuerdos, hay pesadillas, hay imágenes, hay una gran cantidad de situaciones que la persona como que no las puede controlar. Es inevitable dejar de pensar en ello. Es inevitable dejar de considerar si hubiera hecho una u otra cosa, cómo hubiese cambiado de pronto su vida. Entonces, si le dieron un diagnóstico, inmediatamente es inevitable que la persona diga, si me hubiera protegido más, si me hubiera alimentado mejor, si hubiera hecho más ejercicio. Si es la pérdida de un ser querido, si yo lo hubiera abrazado, si lo hubiera llevado a algún otro sitio, si le hubiéramos dado este otro medicamento, es decir, una cantidad de imágenes que aparecen allí. Y esas imágenes son propias de ellas. Les digo una cosa, el sujeto no las puede parar y menos las va a parar porque alguien les diga, no piense en ello, no sea bobito, no piense en ello. Ya lo que pasó, no piense en ello, pa'lante, vamos a hacer cosas, no, eso no se puede parar de esa manera. El individuo tiene que hacer su propio proceso de ajuste para poder continuar con su vida. Y ello se puede hacer a través de esta fase que se llama traslaboración, es decir, que el individuo empiece a ajustar sus ideas, sus emociones, sus pensamientos, sus esquemas cognitivos con esa nueva realidad. Entonces, como lo dice allí, es el proceso mediante el cual se expresan, identifican y divulgan pensamientos. O sea que hay que empezar a hablar con el sujeto, cosa muy complicada en nuestra sociedad. Bueno, ahí tengo otro estudio en el que evaluamos las estrategias de afrontamiento de los habitantes del eje cafetero. Y tenemos más o menos unos 8 estudios que todos concluyen en una sola cosa. Nosotros en el eje cafetero somos expertos en evadir, en utilizar estrategias evasivas o estrategias de afrontamiento evasivas. Es decir, nosotros cuando tenemos una problemática, la forma de afrontarlas es negándolas o tratando de evadirlas. Cosas como, por ejemplo, no, eso no me pasa a mí, no, maluco también es bueno, nada, para adelante, seguimos, y ese tipo de cosas que evaden la realidad, pero que pues finalmente le pueden servir a los sujetos. Bueno, a unos, digamos, le funciona, sin embargo, no se elaboran como debería ser. Todos en la vida hemos tenido que pasar y si no viviremos una situación de mucho dolor y de mucha demanda emocional. Pues lo ideal es que vivamos esa situación, aprendamos de ella, conservamos los recuerdos, pero continuemos con la vida. Hay gente que no puede vivir eso, sino que se queda anclada en el pasado. Cuando
trabajaba como psicólogo clínico, muchas de las personas que asistían a consulta, y uno lo puede ver también en la literatura, es porque las personas tienen unos eventos adversos en su pasado que no logran sobreponerse a ellos. Uno, porque no tenían los recursos; dos, porque fueron demasiado dolorosos, pero usualmente es porque no hubo una red de apoyo para acompañarlo. Podemos hablar desde abusos sexuales hasta ver un asesinato, recibir una mala noticia, un diagnóstico, etcétera, etcétera. Entonces hay que hablar. Hay un dicho que yo no sé si muchos lo conocerán, que se llama, que dice: en casa al ahorcado no se habla de la soga. Y ese dicho básicamente lo que hace es decir o justificar por qué las personas no hablan de su dolor. Es muy terapéutico hablar de su dolor, pero tengo que ir necesariamente donde el psicólogo, no, donde el psiquiatra, no. Tal vez simplemente cuando yo hago oración, cuando rezo, cuando medito o cuando hablo con mis amigos sobre el evento que me duele, yo estoy haciéndole trámite a esa situación, o sea que le estoy dando traslaboración. Y la última etapa sería esa etapa de terminación, que es la etapa final de la crisis, que conduce a una integración del suceso con la vida de la persona. Es decir, ya sé que soy una persona que vivió algo, que lo viví, pero no que soy ello. Me explico. Alguna vez estábamos haciendo una entrevista con personas víctimas del conflicto armado y estábamos entrevistando a personas que habían vivido un desplazamiento forzado. Y la persona que entrevistamos, pues bueno, nos contaba los detalles de cómo había sido su desplazamiento. Y después ocurrió que le preguntamos, bueno, ¿hace cuánto usted vivió ese desplazamiento? Y decía, no, es que yo soy desplazado desde hace 30 años, señor. Imagínese, hace 30 años me desplazaron y soy un desplazado. Mire, es que en esos 30 años yo, desde que vivo aquí, pues ya tengo mi casa, tengo mi trabajo y tengo mis hijos estudiando en la universidad, etcétera, etcétera. Yo le decía, ¿y usted aún se considera como una persona desplazada? Sí, claro, yo soy desplazado, yo soy desplazado. Y le decía, ¿o no será que usted vivió un desplazamiento? No, yo soy desplazado, es que yo soy desplazado. Es decir, la persona todavía estaba anclada en ese momento. Se consideraba todavía una persona que era desplazada, más o menos como si yo hubiera sido testigo de un homicidio y después de 20 años yo diga, es que soy testigo. Una cosa es decir, yo soy testigo, y otra cosa, yo fui testigo. Una cosa es que yo haya vivido un abuso sexual y otra cosa es que diga, viví una situación de ataque sexual. Lo ideal entonces es que la persona se sobreponga y continúe con su vida, ¿cierto? Pero para eso necesita los primeros momentos un adecuado apoyo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en primeros auxilios, en primera instancia? ¿Cuál es la meta principal de esos primeros auxilios? Es que la persona tenga toda la posibilidad de hacer un enfrentamiento inmediato a la crisis, ¿sí? Y que active sus capacidades para dar solución a los problemas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a entender el primer paso para los primeros auxilios, que es también la base de cómo vamos a dar noticias. Primero, tenemos que tener un componente muy claro, que es el componente de realizar el contacto psicológico. Es decir, vamos a invitar al paciente, a la persona, a hablar. ¿Ok? Vamos a escuchar los hechos y los sentimientos. Eso significa que la persona me va a compartir esos hechos y esos sentimientos. Ahora vamos a ver cómo debo tener cuidado con algunos detalles para llegar a este primer momento. Estoy diciendo de forma general cómo es realizar ese contacto y por qué pues vamos a hacerlo. Cuando la persona empieza a hablar, ella va a hacerlo de manera desorganizada. Entonces le voy a ayudar a organizar su discurso reflejando los hechos y los sentimientos, a sintetizarlos. Es decir, la persona va a decir cosas como esa: disculpen, voy a hacer aquí algo de actuación. No, es que eso fue horrible, a mí no me había pasado nunca eso, yo creo que alguien lo hizo a propósito, ¿cómo así que esa persona tiene COVID si él se cuida, si él tiene esa enfermedad?
Entonces, le voy a decir, después de escuchar todo su discurso, algo como esto. ¿Tú quieres decir que no comprende la razón cómo llegó a contagiarse? Sí, eso, ¿cómo? Es que no, a ver, explíqueme usted. Entiendo que entonces no encuentras una única explicación, ¿cierto? No, es que es muy raro, es muy raro. Y empiezo a hablarle para que la persona aclare sus sentimientos. Efectuar declaraciones empáticas. Cosas como, por ejemplo, decirle a la persona, si yo estuviera, claro, comprendo su dolor y eso es natural que se sienta molesto. Cosas de ese tipo, que vamos a ver algunas frases puntuales, nos servirían para efectuar esas declaraciones simpáticas. Debo mostrar interés por comunicarme y debo, si el ambiente es propicio, empezar a tomarle a la persona de la mano o incluso tocarle el hombro. Entonces alguien dirá, oigan ¿y no se supone que es para el COVID? Sí, digamos, esto se aplicaría en otra situación. Incluso, abro un paréntesis, hay una discusión muy fuerte hoy por parte de los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, con el término y la carga semántica que tiene hoy la frase distanciamiento social. Entonces, estamos procurando de que más bien se incluya la frase distancia física, ¿cierto? O algo que se refiera a lo físico, no a lo social, con el único objetivo de que nosotros podemos estar vinculados socialmente a través de la mediación. Y una prueba de ello es, digamos, todas las personas que hoy nos acompañan interesadas por este tema y que pues, estamos no con distancia física, tenemos distancia física, perdón, pero no con distancia social, porque aquí vamos a empezar a interactuar. Vamos a dar control calmante a esa persona y la mejor manera es que yo también lo tenga. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ello? Pues que el paciente se sienta comprendido, reducir la intensidad del aturdimiento emocional, que eso es clave en esta situación, y generar una reactivación de las capacidades de resolución de problemas. Eso es lo más importante, que la persona encuentre cómo volver a su situación o a resolver la situación demandante. ¿Qué vamos a hacer? En esa examinación del problema vamos a preguntarle por 3 elementos, el pasado inmediato, el presente y el futuro. Entonces, ese pasado inmediato es ¿qué precipitó la crisis? Entonces, tú estás muy mal porque te dieron un diagnóstico, cuéntame qué fue lo que pasó, a qué horas te lo dieron, qué fue lo que ocurrió. Entonces, no, yo me levanté esta mañana y entonces me fui para la clínica y recibí los resultados del examen y la gente me va a empezar a contar. ¿Por qué? Porque una cosa es que me digan que yo me levanté por la mañana y me fui y recibí, o por correo electrónico recibí los resultados de mi diagnóstico, y otra cosa es que me digan, yo me levanté esta mañana y peleé con mi pareja, de hecho anoche estuve con dificultades en mi familia porque también me dieron la noticia de que yo me había perdido el trabajo y fuera de eso justo me llega este diagnóstico. Entonces ya son muchas otras cosas las que han provocado la alteración del paciente. Entonces tengo que mirar qué pasó, ¿ok? A veces las personas en el afán de llegar a una situación o a un sitio también se accidentan, también tienen un inconveniente con el tráfico, gritan, pelean, perdieron el celular por llegar rápido a recibir este diagnóstico, perdió el celular y entonces la gente también está alterada por ello. Entonces, examinar ese pasado inmediato me permite a mí ver qué digamos, exacerba esa crisis, ¿ok? El presente, entonces vamos a preguntarle por sus fortalezas y debilidades, los recursos personales que tiene el individuo. En otras palabras, lo que me interesa aquí es ver, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cierto? ¿Cómo se encuentra la persona? En ese sentido, cuando hablamos de esa conducta, el funcionamiento del CASIC es la conducta, los afectos, si está sintiendo algún síntoma somático, o alguna, digamos, afectación física, cómo están sus relaciones interpersonales y si está ubicado cognitivamente, saben dónde está, qué tienen que hacer, si es pasado, presente, porque algunas personas se pierden de hecho. ¿Y qué va a hacer en el futuro inmediato? Es decir, a quién debe comunicarle la noticia, si se tiene que ir a
a confinar, aislado de quién, cómo se va a alimentar, es decir, empezar a buscar que tome decisiones inminentes para afrontar esa situación, a razón de la noche, del fin de semana, de los próximos días y todo el proceso de confinamiento que seguramente viene después de un diagnóstico de COVID. Mirar también las posibles soluciones. Entonces hay que preguntarle qué es lo que el paciente ha intentado hasta ahora, porque es posible que no haya intentado nada y diga, no, pues apenas recibí el diagnóstico, entonces no sé qué hacer. Ah, bueno, entonces, bueno, ¿qué crees que hay que hacer? ¿Tú qué información tienes? Entonces, al plantearle esa situación, le estoy llevando al individuo a que él empiece a organizar sus ideas para tomar una primera acción. Ojo, cada vez que el sujeto se active, realice algo, ya está, digamos, un paso más adelante de cómo sobreponerse a esta situación. Examinar qué es lo que el paciente puede y podría hacer. Hay pacientes que no quedan, digamos, inmovilizados, pierden todos sus recursos, no saben qué hacer. Entonces, aquí hay que mirar si necesita, obviamente, el apoyo de más personas de su red de apoyo. Usualmente este tipo de cosas lo hacemos con el binomio paciente-familiar, ¿cierto? Pero a veces está solo la persona y nos llama a nosotros por alguna razón. Proponer nuevas alternativas, un nuevo comportamiento del paciente. Entonces, bueno, tú ya tienes este diagnóstico, ahora ¿qué hay que hacer? Afrontar y sobreponerse. Porque muchas personas pueden empezar a decir, no, si bien, ya me morí, ya no hay nada que hacer, ya esto no, esto es lo peor, esto y ese tipo de cosas. ¿Queda claro? Lo voy a devolver como para que haya claridad. Entonces, vamos a tener un primer momento, contacto psicológico. Esto me refiero a los primeros auxilios psicológicos. Examinar las dimensiones del problema, ¿ok? Y analizar posibles soluciones. Esas posibles soluciones pueden ser desde lo más complejo, iniciar un tratamiento, recibir información o incluso, en el caso de que sea una situación del fallecimiento de un ser querido, llamar a la funeraria. Así de sencillo. Bueno, entonces, 5 recomendaciones. Vamos a buscar incrementar la autoeficacia y autoconfianza del individuo. Es decir, vamos a buscar que el individuo tome conciencia de su situación y preguntarle incluso, ¿a ti te había pasado esto antes? Entonces la persona va a decir, sí, a mí me pasó la otra vez, pero esto fue muy duro. A mí ya me habían dado un diagnóstico, a mí ya se me había perdido un familiar o yo ya había perdido un familiar. Ah, listo. Entonces, mira que tú ya lo lograste superar, entonces vamos a darle confianza, ¿cierto? No mentir, nunca mienta, no le diga cosas. Por ejemplo, no le diga cosas como, ahora tiene un angelito, no. O decirle, no, es un reto que Dios te puso porque Dios confía en ti, en que eres un súper héroe que va a salir adelante y eso es lo mejor que le ha podido pasar. Eso no es mentira. ¿Cómo va a decir que uno lo mejor que le puede pasar es un diagnóstico? No, por favor, no le mienta a la gente y no se invente cosas que no son. Uno no necesita un angelito, uno necesita al familiar ahí. No, es que ahora te van a ver desde el cielo, por Dios, eso no hay evidencia, entonces no me ponga a decir ese tipo de cosas, diga que piense en todo lo que le enseñó, proteja los recuerdos de esa persona, eso sí es una verdad, pero no le mienta a la persona, ¿sí? No le mienta con cosas que, no se preocupe, le dieron el diagnóstico, pero yo he escuchado que tomando agua con hipoclorito eso se le va a quitar, no le mienta. Dar información, obviamente, y reacciones posteriores, es decir, qué puede pasar y mirar esas reacciones. Lo otro es evitar actitudes paternalistas. No se preocupe que de ahora en adelante tú me tienes a mí. Yo voy a estar contigo para todo. Yo voy a hacer las cosas por ti. Ese tipo de cosas son muy peligrosas porque la persona no va a poder enfrentar la situación, sino que necesitaría, en este caso, un lazarillo. Y nosotros no somos lazarillos de nadie en el área de la salud, ¿cierto? Necesitas activar su red de apoyo. Y lo que vamos a hacer es buscar ayuda para volver a la normalidad y eso implica a veces que la persona tenga que tomar decisiones muy drásticas. Bueno, estrategias generales de comunicación y ya nos vamos con el protocolo de cómo vamos a dar las noticias. Entonces, de forma general tenemos que decirle, siempre debemos presentarnos. Entonces, una forma adecuada es que yo diga mi nombre y cuál es mi oficio o cuál es mi labor allí,
¿cierto? Por favor, no vayan a hacer como hacen algunos. Bueno, mi nombre es fulano de tal, tengo una especialización en no sé qué, 10 diplomados en no sé si cuánto, además estoy altamente formado y tengo este cargo en esta institución. No, la gente necesita ese nombre y ya, y yo soy enfermero, médico, psicólogo, trabajador social, lo que sea que estoy haciendo allí. Y me acerco a usted porque quiero ayudarle o escucharlo. Pregúntele su nombre. Discúlpeme, mi nombre es Pablo César González, soy el psicólogo de esta institución. ¿Me puede decir su nombre, por favor? ¿Ya? Entonces la persona va a decir Ricardo, María, Carlos, y a partir de ese momento, todo lo que yo, toda la comunicación que tenga con esa persona y requiera utilizar el nombre, lo voy a decir. Allí el problema para que uno se lo olvide. Entonces, procure repetirlo inmediatamente, se lo diga, con eso su mente lo guarda, lo pasa de la memoria de trabajo a una memoria más consolidada, ¿cierto? Manifestar la cercanía a la víctima. Entonces, yo le voy a decir cosas como, por ejemplo, yo era el psicólogo del paciente, o yo era el enfermero del paciente, o yo era el médico del paciente y pues por eso estoy aquí. O soy el trabajador social del hospital y me interesa o hago parte, digamos, de las personas que atienden, de las muchas personas que han atendido a su familiar, a don Ricardo o a don Juan, el que haya recibido, o hago parte del hospital y soy uno más de las personas que están a su disposición. Usar adecuadamente la comunicación no verbal, es decir, si yo voy a hablar con la persona, pues mírelo a los ojos. No le esté diciendo cosas pegado al celular. Trate de tener, digamos, un esbozo de sonrisa, por lo menos una actitud neutra, ¿sí? Pues no una carcajada, pero sí que la persona sienta que hay confianza. ¿Por qué? Porque la sonrisa activa, de acuerdo a las neuronas espejos, sectores del cerebro que generan emociones positivas. Entonces, yo voy a ir a donde la persona no con una cara de angustia. Ay, ¿verdad que usted le diagnosticaron COVID? Ay, ay, ojo con ello, tapándose la boca. Ay, ¿cómo así que usted le...? No, voy a procurar, para eso voy a tener mi tapabocas, mi guante, mis gafas, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. No me voy a acercar tanto a ello, pero voy a mostrarle interés por la persona. Debo tener una postura abierta. ¿Qué tal la persona me empieza a decir cosas y yo, ay, no, usted sí está en la olla, pues, en la inmunda con esas bobadas que está saliendo? No, la persona puede decir lo que quiera, puede expresar y decir, no, es que a mí me dio eso, fue porque como estaba lloviendo y la gente estornuda al aire libre, entonces el viento y el agua llevan gotas, entonces claro, desde la casa eso me cayó a mí. Es que hay una persona que estornudó en el tercer piso y como estaba lloviendo cayó aquí al primer piso y por eso me cayó a mí. Bueno, entonces yo voy a escucharlo, es un argumento, él verá pues de dónde saca eso y cómo logra pensar en ello. Observar la comunicación no verbal del resto de las personas o de la persona, ¿cierto? Quiere decir que si la persona está moviendo los brazos, está moviendo las piernas, está quebrando la voz, tiene una cara de angustia, sus manos se retuercen permanentemente, eso ya me está indicando que la persona está muy alterada. Voy a procurar entonces tener contacto visual y voy a utilizar un tono de voz tranquilizador y de seguridad. Entonces, por más que esté alterada la persona diciéndome cosas, tengo que utilizar un tono que le dé una pauta al sujeto para que continúe de una manera relajada. Entonces, eso implica escucha activa, mantenerse a la altura de la víctima, ¿cierto? Debo darle mensajes cortos, sencillos y concretos. No le cuente la historia de su vida porque la persona ya tiene suficiente con sus problemas como para que usted le cuente. No, es que a mí me pasó. Si era. La otra vez, hace como 2 años, y empiezo a contarle mi historia de vida. No, eso, mensaje sencillo y corto. Dar información importante al principio. ¿Ok? Evitar uso de términos técnicos y hacer un manejo y uso de silencios adecuados. Hay momentos en que la persona va a llorar. No le hable cuando va a llorar, déjelo que llore, ¿sí? Déjelo que se exprese. Yo no sé por qué
usualmente tenemos tanto miedo porque la gente llore o porque la gente se exprese, no, déle tiempo. Las personas a veces necesitan un silencio. Voy a estar ahí cerca, pero no le diga cosas. Porque a veces por ese miedo al silencio empezamos a procurar decirle cosas y no es adecuado. No juzgar las reacciones, ¿sí? Como por ejemplo que la gente empiece a tirarse al piso. Ay, no sea bobo, pues tirándose al piso ahí emugrando, fuera de que tiene COVID ahora tirándose al piso, no, levántese pues que me va a manchar ahí. No, pues ¿cómo le voy a decir ese tipo de cosas, no? Entonces no juzgar las reacciones de los sujetos, la gente tiene todas las pues tiene todo el derecho de expresarse como quiera, ¿ok? Bueno, entonces, una vez tengo claro eso, vamos a ver el modelo. Hay varios modelos, pero uno de los más conocidos es el del médico Robert Buchman, que habla de las 6 etapas de dar las malas noticias. Listo. Entonces, ya pasamos por los primeros auxilios. ¿Por qué es importante darlos? El contacto psicológico, el primer momento en que es el que voy a tener con el paciente, es decir, cuando ese paciente me va a contar sus cosas. El segundo momento que va a ser la examinación de las dimensiones del problema, a ver qué tan grande es, si la persona tiene aparte de su diagnóstico otros problemas. Y el tercero es buscar con el paciente cómo activarlo para que llegue a soluciones. Ahora, nos vamos a centrar en cómo dar malas noticias. Les cuento, en un estudio que empezamos, realmente este estudio no lo terminamos, fue en la Universidad de San Buenaventura en Armenia, encontramos, bueno, y con unos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, un grupo de psicólogos, queríamos trabajar, bueno, cómo son los protocolos de dar malas noticias. Y quienes más lo hacen son los oncólogos. O sea, en las clínicas oncológicas son donde más bien, donde claramente utilizan protocolos para dar malas noticias. De hecho, la psicóloga de la Liga contra el Cáncer, la doctora Andrea Jones, ella tiene permanentemente una serie de entrevistas con los pacientes para darle los diagnósticos de cáncer o cuando, por ejemplo, SIDA también y bueno, otras enfermedades. Pero no es usual, entonces fuimos a varias clínicas y la gente, usted disculpe, aquí tienen algún protocolo para dar noticias malas. No, eso es el médico, el que está ahí, el que atendió al paciente sale y le da la noticia. No, a veces lo hace la jefe o a veces lo da incluso el auxiliar, pero incluso en algunos sitios lo da el portero, ¿sí? El paciente, piensen en esta situación, el paciente llega a urgencias, llega la familia del paciente y entonces el portero, buenas, ay señor, usted sabe, es que acabó de llegar un familiar que está accidentado. Y el portero sin ningún problema, sí, mi señora, se murió. Y, es que él llegó muy malito, se murió. Allá está, mire, vaya, yo creo que le va a tocar ir a la morgue pues a que lo recoja. Cosas de ese tipo se han visto. Entonces uno dice, bueno, ¿quién está dando las malas noticias y por qué no hay un protocolo para ello? La persona que está ahí pues en la calle desesperada, lo último que espera es que un portero le diga, tal vez sin mala intención, obviamente, quiere dar la información rápidamente y le dice, sí, se murió. O no, es que no, ella ya pasó a cirugía, quién sabe qué le están haciendo allá. Mejor dicho. No, su pacientico no se sabe, como que convulsionó. Yo sí vi que estaba muy malito. Eso no lo debe hacer un portero, ¿cierto? Entonces, por eso los porteros los han entrenado hoy, y tal vez algunos pueden sonar apáticos, que le dicen, deme noticias, señora, usted tiene que esperar hasta que venga alguien y le den la noticia, por ese tipo de cosas. Bueno, entonces no encontramos clínicas que utilizaran este tipo de protocolos. Entonces, los 6 pasos son estos: preparar el entorno, dónde, cuándo y con quién, y cuánto tiempo voy a estar allí para preparar ese entorno. Esa primera etapa se llama así, preparar entorno o preparar el contexto físico más adecuado. ¿Ok? ¿Qué sabe el paciente? ¿Qué es la pregunta que vamos a resolver? ¿Qué quiere saber? Compartir la información, respuesta a los sentimientos del paciente y el plan de cuidados. Entonces, desarrollémoslo con mayor calma cada uno de los pasos. ¿Listo? Entonces, primero, preparar el entorno. ¿Qué vamos a hacer?
vamos a buscar, y sería ideal que en cada clínica o en cada espacio hubiese un espacio o un entorno adecuado, silencioso y con calma, alejado de los balcones, de los vidrios, donde la gente pueda recibir la noticia y esté protegida su integridad y también la del profesional que le da la noticia, ¿no? Aquí hay una discusión. ¿Es bueno darle la noticia detrás de un escritorio? Entonces algunas personas dirían, sí, es bueno darle la noticia a través del escritorio porque de pronto la persona reacciona y tenderá a atacarme o no sé. Pero otros dicen, no, no es adecuado porque finalmente la persona cuando ya está ahí voy a procurar de que esté calmada y entonces es mejor que sienta la cercanía. ¿Qué debemos evitar? Pasillos, horas nocturnas, estar de pie. A la gente hay que sentarla para darle una noticia. Yo no se la puedo dar por allí en cualquier pasillo, ¿cierto? En la consulta o en el sitio deben haber 3 sillas. ¿Por qué? Porque debo atender la persona que da la noticia y debe estar el binomio paciente-familiar. Si los dos son familiares, si el paciente es el que, por ejemplo, falleció o tuvo que pasar a la UCI o ese tipo de cosas, entonces ese familiar no es suficiente. Usualmente deben haber 2 personas, entonces deben haber 3 sillas. Debo estar aislado, debo tener una cortina, ¿cierto? Un biombo, algo que si la persona va a llorar, pues llore y exprese sus sentimientos sin que no se haga pues por pena. Familiar de fulano de tal, sí, ese paciente falleció, pasa a la morgue porque, no, pues ¿cómo le voy a decir eso, por Dios? Entonces voy a procurar que haya un espacio aislado, mínimamente una cortina. El sitio debe ser un lugar tranquilo, con un familiar. Las noticias es preferible dárselas personalmente, no por teléfono. Hoy pues se han adaptado los protocolos para llegar a eso, ¿sí o no? Pero bueno, no es lo recomendable. No llamadas, no mensajes, imagínate que le llega un mensaje de texto. Familiar falleció, no sé qué, tiene COVID. No, ese tipo de cosas hay que evitarlas. Y sentarse al lado o enfrente de la persona con cercanía. Cuando voy a dar una mala noticia, voy a utilizar preguntas como, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Qué tal se siente? ¿Se siente hoy lo suficientemente bien para poder hablar un momento conmigo? ¿Cierto? Como voy preparando ese espacio. ¿Quieres que hablemos por un momento? Es muy importante que sepa de una información que le tengo que dar. Entonces, ese tipo de cosas me van a llevar a que el sujeto esté tranquilo. Entonces, primero, preparar al paciente, preparar el entorno, ¿cierto? Y rompo el hielo con cualquiera de esas preguntas. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Qué tal se siente? ¿Cómo se siente lo suficientemente bien como para que hablemos un rato? Bueno, ese tipo de preguntas. Vamos a la segunda etapa, averiguar cuánto sabe el paciente. Entonces, sin soltarle un reguero de preguntas, sí se las voy a hacer. Entonces ya sé el nombre, seguramente lo voy a decir don Carlos, doña Juliana, doña Amalia. Bueno, ¿qué le han dicho sobre lo que sucede? No me han dicho nada, es que aquí no informan nada, no sé qué, la gente, bueno, no le han dicho nada, muy bien. ¿Qué se imagina que fue lo que pasó? No, pues, ¿cómo así que qué me imagino? Bueno, pues aquí me trajeron y me dieron que mis familiares son aquí o me dijeron que tenía que venir porque tenían los resultados para mi COVID, no me han dicho nada, que no sé qué. ¿Y qué se imagina que va a pasar? Ay, no, yo no sé, pues que no, a mí no me ponga con imaginarse. Es decir, piensa que hay algún diagnóstico malo, seguro, pues que tanto protocolo y tanta molestia aquí, pues seguramente es para algo malo. Entonces yo ya sé que la persona tiene toda una posición negativa. ¿Qué crees que le ha sucedido a su compañero de viaje, por ejemplo, o a su pareja? ¿Qué le ha pasado? Y cuidado con la comunicación no verbal. ¿Cómo podrían utilizar preguntas como ¿qué piensa usted sobre este problema? Por ejemplo, su dolor, ¿qué piensa sobre el problema que ha tenido, que es dolor en el pecho y su tos persistente? Que seguro me dio el bicho ese.
Ah, bueno, entonces la persona ya está aterrizada, perdón, en una realidad. ¿Qué le han dicho sobre su enfermedad? ¿Qué sabe sobre la enfermedad? Ah, no, pues que eso es muy duro, que no sé qué, que bueno. Entonces, podría continuar con preguntas como, por ejemplo, ¿y qué es exactamente lo que le tiene a usted preocupado? Pues a ver si me recupero o no. Ah, bueno, pero ya está sabiendo. ¿Y está usted preocupado por qué exactamente? ¿Hay alguna otra cosa que le preocupa? Sí, pues qué tal, no hay que, ahora me van a echar por eso, no hay que. Entonces, de pronto la persona se preocupa más por su trabajo que por la salud, que puede ser. Bueno, el tercer paso después de saber, de considerar qué sabe el paciente, entonces nos vamos a meter con la tercera etapa que se llama ¿qué quiere saber? Encontrar lo que el paciente quiere saber. Es muy importante entonces hacerle, indagar inmediatamente con preguntas como, ¿quiere que le comente algo de su enfermedad o de lo que le sucedió? Entonces vamos a encontrar que el paciente necesita una información y qué es lo que quiere saber. ¿Por qué? Porque qué tal yo me agarro a contarle un poco de cosas y el paciente ya esté sobreinformado, como muchas veces ocurre. Ahí es donde yo le preguntaría, ¿confía en toda la información que tienes? Y la persona dice, sí, 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 a mí me lo mandó una tía. Bueno, ¿qué le dijo ella? ¿Sí? No, pues es que la persona, me vuelvo al segundo paso, no, es que la persona me dijo esto, esto, esto. Bueno, ¿quiere saber que, le gustaría saber que eso no es así? Que esto tiene otro tratamiento, que esta es la probabilidad de recuperación de esta enfermedad, que desde ahora en adelante va a hacer esto, aquello y lo otro. Es decir, vamos a ver cómo, cómo la persona tiene esa enfermedad y qué quiere saber. A veces la gente no tiene evasivas, ¿cierto? Y plantea un silencio. Entonces, está bien que la persona no quiera hablar, ¿sí? Y que en otro momento lo pueda hacer. Entonces, hay preguntas allí como, eh, ¿le gustaría que yo le explicara todos los detalles del diagnóstico, señora o señor? Eh, ¿Es usted el tipo de personas que le gusta conocer todos los detalles del diagnóstico? O, por ejemplo, ¿le gustaría que le explicáramos todos los detalles sobre el problema que tiene y cómo puede sobreponerse a ello? ¿Sí? Eh, entonces la persona va a decir, ay, pues sí, no, no, a mí sí me gusta que me cuenten todo. O voy a aceptar cuando la persona diga, no, yo no quiero ver nada, nada. Lo que pasó, pasó, es que mi vida no es mía, eso depende de Dios, respételo, ¿cierto? Entonces la persona puede que no quiera ninguna información. Vamos al otro, compartir la información. Entonces, después de que yo ya sé qué quiere, entonces voy a empezar a contarle cómo es todo el cuento de su tratamiento, buscando que sea un aliado. Ojo con esto que estoy diciendo. Entonces, le voy a decir cosas como, por ejemplo, bueno, si usted sabe que esta es una enfermedad que se transmite fácilmente, ¿a quién le gustaría proteger? Que no le vaya a dar, que sea cercano a usted o a su familia. No, que no le vaya a dar a mi mamá. No, que no le vaya a dar a mi tía. No, que no le vaya a dar a mi hijo. Ah, bueno, entonces, para que esto se pueda evitar, vamos a hacer lo siguiente. Va a tocar pasar por un momento un poco complicado, pero que eso va a garantizar o vamos a procurar que con ellos su familiar no se enferme a través de el confinamiento. Usted va a estar aislado, le van a pasar la comida, va a lavarse las manos, va a estar solito, no sé qué, no sé qué. Si se enferma, entonces va a tener que venir acá, pero tenga presente que no va a recibir visitas, que no sé qué, que va a tener una situación de todo lo que le va a ocurrir al paciente, se lo voy a contar. Entonces, para eso yo necesito también conocer la patología, pues yo no voy a mandar a alguien que dé una noticia sobre un diagnóstico y no tengan la información, porque de pronto me puede salir que el paciente tenga más información de la que yo le quiero dar. O sea, ¿qué es lo primero? Lo primero que tenemos que hacer aquí es alinearnos con el paciente para ver cómo vamos a trabajar, ¿cierto? Para compartir esa información. Ah, yo ya sabía eso. Ah, muy bien, y eso es verdad, sabía que eso que usted está diciendo tiene sentido. Bueno, y por último, la última etapa va a ser la de compartir la de compartir la información, perdón. Quiere decir que, bueno, aquí hay una recomendación, perdón. Y es,
qué decir y cómo decirlo. Entonces, frases cortas, no, esto ya lo habíamos dicho. Facilitar la direccionalidad, deje que la persona hable, bueno, eso ya lo habíamos mencionado. Ya vamos terminando. Y entonces, por último, es buscar que compartir la información de las habilidades. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona también cuando llora, se irrita, se conmueve, me va a estar diciendo qué patrones de personalidad tiene. Bueno, este paso también ya lo hemos mencionado. Se me atravesaron esas dos presentaciones, slide. Bueno, ahora vamos a ir con el último paso, que es compartir la información de las habilidades que tiene el sujeto para montar las estrategias. Entonces, voy a buscar que el paciente no interrumpir, que evitar como no llore, que ya se va a solucionar, y buscar siempre que tenga empatía. Entiendo que que está sufriendo, que está pasando por una situación de dolor, ese tipo de cosas. Cuando ya tengo eso, entonces vamos a buscar que el paciente respuesta a los sentimientos del paciente. Ahí está. Bueno, esto sigue siendo lo mismo de las respuestas del paciente. Y por último, ahora sí, es la planificación y seguimiento al proceso, es decir, la evaluación de las estrategias utilizadas. Entonces, si el paciente pregunta por su pronóstico, entonces vamos a infundirle una esperanza realista, es decir, que yo le voy a decir, va a pasar por un momento muy difícil, es posible que se recupere, pero que necesita mucho esfuerzo de parte suya. Voy a ver que tenga siempre en cuenta las opiniones y puntos de vista del paciente como persona que está atendiendo su situación. La persona me va a decir, no, yo voy a buscar otra segunda opinión. Válido, la persona tiene el derecho de buscar una segunda opinión. Tenga sensibilidad para discutir temas, conflictos o íntimos con la persona, o sea, no le vaya de pronto a decir cosas en medio de todo el mundo o cosas que son de la intimidad de la persona y pues que está ahí el familiar y yo empiezo a decirle cosas como, eso usted le dio fue porque como usted mantiene tomando y entonces cada vez que toma le pasa esto y no hay que, bueno, esas son cosas ya personales. Explíquele y justifique las pruebas o tratamientos pendientes. Entonces, mire, le vamos a hacer un seguimiento, le vamos a hacer una toma de sangre, le vamos a decir esto, todo ello, para que el paciente sepa qué viene de aquí en adelante. Y termine siempre haciendo un resumen, ¿cierto?, de todo lo que pasó. Entonces, señor, tenga presente esto, usted tiene este diagnóstico, hay una probabilidad de ello, le va a tocar hacer eso, lo que sigue son estos pasos, ¿sabe qué? Y todo ese tema lo voy a recuperar. Entonces, son 6 pasos que me van a ayudar a buscar que la persona se sobreponga a esta situación. Disculpen que al final adelanté, pero ya me di cuenta de la hora y no quiero, pues ya es posible que nos pasemos de tiempo y quiero abrir como el espacio para las preguntas que puedan estar allí. Hay un libro de Virginia Satir, que bueno, Virginia Satir tiene muchos libros, pero hay uno que se llama El contacto íntimo y hay una frase que creo viene muy bien para esta situación y es esa que están allí, que ustedes la pueden leer. Como todos sabemos, la palabra empatía tiene un origen, la raíz en significa entrar y patía viene de patos. Cuando yo hablo de empatía es entrar en la dolencia de la otra persona. Cuando hablo de simpatía, entonces sin viene de síntesis y patía, dolor, entonces sintonizar con la persona, con sus características, ¿cierto? Una persona me simpatiza es porque yo siento que podría contarle cosas de mi intimidad. Entonces vuelvo a la discusión. Hoy cuando se sigue hablando del distanciamiento social, vamos a hablar más bien de la distancia prudente. Esa es la frase, tengamos distancia prudente, pero no de distanciamiento social, porque finalmente nosotros necesitamos de los otros. Hace parte de nuestra naturaleza, hace parte de lo que se nos viene aquí en adelante. Hasta ahora, digamos, Colombia ha hecho un buen manejo de la situación, pero ya hay un grave riesgo, hay muchos pronósticos fatalistas para lo que se viene. Esperamos pues que esto no suceda, pero si sucede,
sucede, nos han dado tiempo para prepararnos. Y una de las cosas que debemos dar cuenta de todo lo que ellos nos han dicho desde el punto de vista psicológico. Hay gente que no va a ser la misma. La genómica social nos está diciendo que este contexto y esta situación está alterando nuestra vida, nuestros genes, nuestra cultura y muchas cosas que esto fue lo que tenía que compartirles. No sé, entonces abramos el espacio de preguntas y voy a cerrarla para escucharles. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, Pablo, sí, tenemos una pregunta de Pablo Posada. Él nos dice, ¿qué hacemos para no caer en un estado de autosacrificio en el que podríamos perdernos a nosotros mismos? Es muy buena esa pregunta. Es muy buena esa pregunta. Mire, cuando nosotros hablamos de ello, gracias Pablo por la pregunta, excelente. Mire, nosotros somos profesionales de la salud, llamémoslo así. La psicología en la ley dice que nosotros somos somos de las ciencias de la salud y privilegiadamente de las ciencias sociales. Pero cuando tú dices, no, es que nos estamos autosacrificando, hay que tener en cuenta, nosotros somos unos profesionales que tenemos que tener empatía y entender el dolor de las otras personas, pero no podemos inmolarnos por ellos. Es decir, inmolarnos por ellos. Las personas tienen que seguir su propio curso de vida, continuar con su proceso. Mi deber es acompañarlo a que continúe con su proceso. No, o sea, estoy haciendo mal como profesional, incluso faltando a la ética, solucionándole problemas a la gente. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre un psicólogo y un amigo. Un amigo se involucra tanto que termina haciéndole las cosas a la persona. Sí puede parecer en algún momento que estoy siendo indolente, no lo es, simplemente estoy marcando la distancia. Entonces, ¿qué hacer? Primero, entender que hay unos protocolos y pegarme a la fundamentación de mi profesión. Entender que por más que yo quiera sacrificarme por la otra persona tiene que entender que ella es la que tiene que continuar con su vida y con su digamos, afrontar su problema. Yo no puedo afrontar por nadie ese tipo de cosas. Y lo otro, tener presente de que yo también tengo mis propios problemas y mi propia familia. Entonces, mi familia me necesita, pero para acompañarlos, tampoco para solucionarles a ellos. Sé que puede sonar un poco, digamos, indolente, pero pues la gente muere sola. Yo no me puedo morir con las personas, ni por las personas. Suena cruel, suena indolente, pero es así. La gente tiene que afrontar sus enfermedades, así como yo las afronté. Y entonces lo mejor que puedo hacer es acompañarlo, no sacrificarme por él. Si uno supiera que si uno se sacrifica, se salva muchas vidas, pues está bien, pero eso no va a pasar, ¿cierto? Entonces tengo que tener presente principio de realidad, siempre. Esto nos obliga a pensar, hay gente que va a morir y mucha gente querida que va a morir. Hay gente que la va a pasar mal. Yo voy a morir muy posiblemente, espero que me demore, pero muy posiblemente pueda morir si me da la enfermedad. Además, si tengo un antecedente, eso va a pasar. Pues no le tengamos tanto miedo ni a la enfermedad ni a la muerte, porque eso hace parte de la vida. Decía un amigo mío, un sabio, un hombre queridísimo que ya falleció, decía, ¿cómo vamos a pasar por esta vida sin tener cicatrices? Algún día tendremos que tener cicatrices y eso hace parte de la vida. Entonces, lo que pasa es que como hoy hay tanto por la juventud y la salud, hay como la lógica del mercado nos plantea que lo valioso es la salud y la juventud, pero no, también uno puede ser, yo conozco mucha gente que tiene diagnóstico de que es altamente productiva y vive feliz. ¿De acuerdo? No sé si fui claro con la pregunta.
¿Alguna otra pregunta, Dianita? Sí, tenemos a Nicole Fernández. Ella nos dice, como enfermeros, ¿cómo podemos dar estos primeros auxilios psicológicos no solo a nuestros pacientes, sino también a nuestros colegas? ¿Cómo podemos ayudarlos? Son los mismos pasos. Es muy buena la pregunta. Hoy hay una alta preocupación por los profesionales de la salud, por toda esa sobredemanda que hay, no solamente en tiempo y esfuerzo, sino también la carga social. Es decir, si hay algo cruel que ha sacado esta pandemia, más allá de las muertes y del dolor, ha sido, uno, pues, la corrupción, y lo otro es cómo la gente es tan indolente con las personas que están atendiendo a ello. Entonces voy a utilizar los mismos pasos. O sea, el hecho de, en ese momento, cuando estoy acompañando a un colega que está siendo de paciente, está fungiendo como paciente, yo voy a utilizar los mismos pasos. Entonces voy a hacer el contacto psicológico, evaluar qué pasó y buscar que tome decisiones. Ya. Y obviamente, pues van a haber algunas variantes en cuanto a que hay una información que se supone yo ya sé, pero entonces no voy a dar por sentado nada de lo que sé del paciente, sino que una vez le voy a decir, venga, cuéntame nuevamente eso, es que yo tengo una idea, pero quiero saberlo hoy cómo lo entiendes. Entonces la persona lo va a narrar y nuevamente lo va a elaborar y seguramente va a ser más fácil para él continuar. Bueno, tenemos otra pregunta de Nicolás Ramírez. Él nos pregunta, ¿cómo podemos incrementar la autoeficiencia en un paciente con traumas múltiples por la misma causa y con pérdidas mortales? ¿Recuperarlo al 100% debe ser casi o es imposible? Podríamos decirlo de esa manera. Esa es la pregunta que nos hace Nicolás Ramírez. Bueno, si el paciente está en una condición tan crítica, pues seguramente está inconsciente, entonces va a tocar es con los familiares, pero ya salido de esa situación es un proceso. Eso no lo van a hacer uno con una charla. Necesita un acompañamiento multidisciplinar que implica psicólogo, trabajador social, terapeuta respiratorio, fisioterapeuta y muy seguramente terapia ocupacional. Entonces, todos ellos tienen que ponerse de acuerdo para recuperar al paciente. Es decir, ese tema de la autoeficacia es un proceso. Entonces, no le voy a decir, pues no va a funcionar con decirle a la persona, bravo, tú eres bueno, adelante, no importa, perdiste las piernas, la movilidad del cuerpo, tranquilo, que tienes ese trauma en el ojo, eso casi ni se nota, adelante. No, pues por Dios, yo no voy a utilizar ese tipo de discursos. Entonces, lo que voy a plantearme es poco a poco a ver qué logros breves está teniendo la persona. Por ejemplo, si recuperó movilidad en una extremidad, le voy a decir, mira cómo ayer era imposible que tú siquiera movieras el brazo. Hoy, aunque lo mueves, no como quisieras, ya hay un movimiento. Mira cómo hoy estás manejando mejor el dolor. Mira cómo, por ejemplo, hoy estás planteando otras ideas. Es decir, cada cosa, por pequeña que sea, positiva, mover un dedo, decir, yo quiero salir de eso me voy a pegar para que el paciente pueda tener autoeficacia, ¿cierto? Ahora, si está tan mal, inconsciente, pues obviamente no, ya lo habíamos dicho. Dime, Dianita, ¿hay otra pregunta? No tenemos más preguntas hasta el momento. No sé si de pronto alguien a último momento quiere hacer una nueva pregunta para Paulo. O un comentario. O algún comentario. Bueno, hemos recibido muy buenos comentarios acerca de la exposición que acaba de dar Paulo. Excelente conferencia, muchas gracias. Un abrazo desde Ciudad de Cali. En la mayoría de los asistentes pues, lo felicitan por la excelente conferencia. Ivonne Casallas. Listo. Bueno, yo les agradezco. Esto queda grabado. Podemos, si alguien necesita, digamos, tiene alguna información que quiera agregar o que, digamos, nos quieran contactar, lo pueden hacer a través del capítulo de Eje Cafetero. Dianita, ¿nos puedes compartir los datos del Colegio Colombiano de Psicólogos para que todo el mundo se ponga en contacto con nosotros a través del Facebook, por favor? Claro que sí, a través de las redes sociales, Facebook e Instagram nos pueden seguir en Colsip Eje Cafetero. También nos pueden enviar sus inquietudes a capítulo.ejecafetero@colsip.org.co
o a través de nuestra línea telefónica y de WhatsApp 312-591-1125. Discúlpame, es que muy rápido. La del Facebook, ¿cómo es? Un poco más Colsip despacio. Eje Cafetero, aparecemos Colsip así tal cual. Eje Cafetero. Colsip Eje Cafetero en Instagram y en Facebook. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Espero pues poder aportar en ello. Esto no es un tema terminado. Pues, discúlpeme algunos errores que tuve, pero bueno, eso hace parte de toda esta dinámica en vivo que uno ya no puede editar nada, sino que todo se fue. Espero que no haga muchos memes de mis errores. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto en otra